¿Cómo afectaron las medidas adoptadas para afrontar la pandemia de la COVID-19 en el patrimonio cultural de Santiago de Querétaro? ¿De qué manera esas medidas impactaron en los procesos de turistificación en una de las 10 ciudades patrimonio mundial mexicanas? El impacto económico afectó a los prestadores de servicios en el sector turístico, pero al mismo tiempo, los residentes se beneficiaron de la disminución del número de los visitantes. Le invitamos a conocer con detalles los resultados de esta investigación en la conferencia que impartirá el jueves 3 de octubre, la doctora en arquitectura Tania Padilla Rico, en el Museo Regional a las 18 horas. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a una sesión, una emisión más del 40 aniversario del Centro INA Querétaro, Recorrer el presente, reimaginar el futuro. Hoy tenemos una excelente presentación a cargo de la doctora Tania Padilla Rico. Ella nos va a presentar la conferencia La pandemia en ciudades mexicanas, patrimonio mundial, el distanciamiento social y la turistificación de Querétaro. Me va a permitir leer una breve semblanza de la doctora Padilla. Ella es nacida en la ciudad de Querétaro el 6 de septiembre de 1982. La doctora Tania Padilla es egresada del Instituto Tecnológico de Querétaro, maestra en restauración de sitios y monumentos por parte de la Universidad de Guanajuato y doctora en arquitectura en el programa interinstitucional de doctorado en arquitectura en línea y doctora en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue ganadora del premio Francisco de la Maza a la mejor tesis doctoral en los premios INA 2019 y al año siguiente ingresó al programa de estancias postdoctorales de CONACYT con la investigación La pandemia en ciudades mexicanas patrimonio mundial, el distanciamiento social, la turistificación en Guanajuato y Querétaro. Haya llevado a cabo la supervisión de obras de restauración en Santa Rosa de Viterbo, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, las capillas familiares de Tucumán, la colocación de la estructura de Manuel Gutiérrez, así como la asesoría y supervisión de obras de monumentos históricos de propiedad privada y pública. Tiene más de 10 años como docente y ha presentado trabajos y publicaciones a nivel nacional e internacional, además de participar en congresos especializados en patrimonio cultural. Actualmente es arquitecta programador del Centro de Querétaro y docente por asignatura en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Vamos a hacer la palabra ahora a la doctora Padilla. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Voy a presentar una ponencia que es producto del trabajo que he desarrollado en las estancias postdoctorales y bueno, yo estoy inscrita a la Universidad de Guanajuato. Vamos a presentar el trabajo. Muchísimas gracias. Ya todos lo están viendo, ¿verdad? Bien, bueno, pues voy a iniciar por comentar un poco acerca de lo que fue la pandemia. El 11 de febrero del 2020 la OMS la determina con el nombre de la COVID-19 y para el 11 de marzo del 2020 ya es determinada igual, nuevamente por la OMS, como pandemia. Dentro de las políticas públicas gubernamentales que existieron en México, hubieron 3 muy importantes. La primera fue quédate en casa, la segunda fue lávate las manos y la tercera conserva la sana distancia, ¿no? Y incluso había el eslogan de su sana distancia. No sé si ustedes recuerdan, a todos nos tocó vivirlas y fue un momento crítico y un parteaguas en torno a toda la dinámica que nosotros teníamos, nuestra forma de vida, fue un stop general. Para el 27 de febrero del 2020 empezaron a documentarse los primeros casos en Ciudad de México y bueno, pues según la última cifra, donde fue actualizado el 25 de junio del 2023, existían 334,336 defunciones en lo que era la República Mexicana. Esto se dejó de actualizar, era una página que tú podías consultar vía CONACYT, donde cada mes continuamente iban subiendo la información a nivel de gráficas, como ustedes lo pueden observar en la figura 2 y 3,
y bueno, incluso se veía por estado de la República en qué semáforo estaba, si estaba en amarillo, si estaba en rojo. Estas imágenes que son del 2022, pues ustedes pueden observar, toda la República Mexicana estaba en color rojo. Y desgraciadamente, tanto ponía ahí las defunciones como también había los que habían sido infectados y los que ya se habían pues curado. Dentro de las 10 ciudades Patrimonio Mundial que están inscritas ante el UNESCO en México, pues tenemos en esta tabla que pueden observar los diferentes centros históricos. Está el Centro Histórico de México, Xochimilco, el Centro Histórico de Puebla, el Centro Histórico de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán, así fue inscrita, la Villa Histórica de Guanajuato y las minas adyacentes, también está la Villa Protectora de San Miguel, el Centro Histórico de Morelia, el Centro Histórico de Zacatecas, la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro, la Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpan, y el Centro Histórico y Fortificado de Campeche. Ustedes pueden ver en esta misma tabla los números de monumentos que cuentan cada una de estas ciudades patrimoniales y la afluencia turística por año. 2019, cuando todavía los primeros 2 trimestres del 2019, pues las dinámicas eran normales, ¿no? El turismo normalmente siempre ha sido muy visitado, sobre todo las que tienen estos destinos culturales son muy visitadas y pues bueno, ustedes pueden observar cuáles eran los números de afluencia turística. Para 2020, ya declarada completamente la pandemia, pues podemos observar cómo estos números fueron bajando de una manera estrepitosa y en el 2021, pues si bien subieron un poco, nunca comparado a los datos que teníamos en el 2019. Y por otro lado, en la última parte de la columna podemos ver los casos positivos acumulados, este dato hasta febrero del 2022. En color gris tenemos ubicado a la zona de monumentos históricos de Querétaro y ustedes, bueno, pueden observar, nosotros contamos con, dentro del decreto aproximadamente y nuestros catálogos 1,500 monumentos solamente en lo que corresponde a la zona de monumentos históricos de Querétaro y pueden ver también la afluencia turística. Estamos hablando que para el 2019 teníamos 2,520,716 visitas. Éramos en este momento el segundo destino a nivel cultural en visita. Y bueno, después en el 2020 como esto bajó y siguió bajando, ¿no? Y por otro lado, pues también el número de casos positivos. Y las ciudades patrimoniales de México, una vez que son inscritas, se enfrentan por un lado a los cambios climáticos que todas las ciudades tenemos, enfermedades, desastres naturales, etcétera. Pero por el otro lado, vienen la parte social y la parte funcional de los centros históricos, por lo que están en un constante cambio de adaptación a estas necesidades de la vida actual. Por algún tiempo, dentro de lo que eran los criterios de restauración, se hablaba de una conservación un tanto, pues digamos, muy estoica, ¿no? No podía haber ningún cambio, era muy rígida esta parte. Y bueno, esto se vio que no era funcional en el sentido de que las ciudades pues tienen diferentes necesidades, evolucionan y pues el patrimonio no se puede quedar intacto, no puede quedarse como momificado. A final de cuentas tenemos que irnos adaptando, sin embargo, pues todas las zonas de monumentos, las ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial están sujetas a presiones muy fuertes, presiones en donde entran muchos actores políticos, actores culturales, actores económicos. Hay una especulación económica muy fuerte en torno al patrimonio edificado. Y desgraciadamente se presentan fenómenos como es el fenómeno de la gentrificación, el fenómeno de la turistificación y con la pandemia pues entró también la resiliencia. Vamos a hablar un poquito acerca de estos términos, a lo mejor ustedes algunos los conocen, otros no. Aquí tengo la fortuna de tener algunos alumnos de arquitectura, ellos están estudiando y que sería bueno comentar a qué nos referimos con esos términos. El término de la turistificación se ha dado a nivel mundial en casi todos los sitios que están inscritos ante la lista de patrimonio cultural.
ante el UNESCO, y es un fenómeno en donde hay una expulsión de los residentes tradicionales que venden sus inmuebles a personas que tienen mayor recurso económico. Entonces, este es el fenómeno de la gentrificación. El residente tradicional sale de los centros históricos y llegan nuevos actores que tienen un mayor recurso económico, pero que no tienen la cultura, que no crecieron en esas ciudades y que por supuesto nunca van a tener este patrimonio vivo, y hablo de patrimonio vivo como pues las danzas, las posadas, los rosarios. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en otras áreas y no están involucrados en este tema. El tema del concepto de la turistificación, sobre todo en México, se ha dado mucho a través de las políticas públicas desde la federación, en el cual, si ustedes pueden observar los programas que van en torno a la conservación, apuestan mucho por el turista, por la entrada de este recurso a través de el hospedaje, los restaurantes, las visitas guiadas, etcétera. Sin embargo, cuando se excede y cuando pasa el fenómeno de la turistificación, perjudicamos a un sector muy importante que son los residentes, las personas que habitan y que viven el centro. ¿Por qué? Porque dentro de la turistificación vienen los cambios de uso de suelo, vienen problemáticas en donde ya no permiten el descanso del residente, porque estos usos de suelo normalmente pues van hacia el comercio y muchos de ellos van hacia una vida nocturna que va a impedir realmente el descanso de las familias que pues llegan a su casa de su trabajo a querer descansar y se encuentran que su vecino colindante ahora es un bar, una terraza que tiene el volumen a altas horas de la noche y no le permite el descanso. Y por último, el último concepto que me gustaría mencionar es la resiliencia. Y esto lo saco a colación porque viene muy ad hoc con el tema de la pandemia. A todos nos movieron el tapete, todos tuvimos que cambiar nuestras dinámicas. Ustedes los vivieron como hijos, como nosotros como papás, alumnos, maestros, trabajadores, en donde tuvimos que adecuar nuestro hogar para hacerlo multifacético. Por un lado, yo tenía a mis hijos tomando clases en línea y por otro lado, yo estaba dando asesorías y dando clases a los alumnos. Y así nos pasó a todos. Entonces, este término de la resiliencia va muy enfocado a poder resistir estos cambios sociales y poder salir adelante. Bueno, dentro de la parte de la investigación, el marco teórico conceptual habla acerca del espacio social y esto pues es una teoría, es un concepto que fue trabajado por Lefebvre, pero que posteriormente otros investigadores lo han utilizado como Santos, Harvey, Vázquez, Lezama, en los cuales ellos han hecho hincapié en este concepto. El marco teórico conceptual del espacio social habla acerca de la conceptualización como una compleja red de relaciones sociales sustentadas por una jerarquía de clases sociales y un modo de producción dominante, donde no va a haber o no existe una independencia entre lo que es el espacio físico-geométrico y la sociedad como tal. Entonces, este espacio ha sido conformado y moldeado a través de toda la historia que tenemos, todo ese bagaje, elementos históricos, elementos naturales, la topografía de las ciudades, los recursos propios naturales. Sin embargo, siempre ha sido llevado a través de un proceso político, una jerarquía como tal, una estructura social. Entonces, a partir de este concepto es que se va a desarrollar toda la parte de la investigación, tanto el marco teórico conceptual y posteriormente el marco metodológico de la investigación. Dentro del marco metodológico, pues bueno, recordemos que esta investigación se va a desarrollar en una etapa en donde estábamos confinados y mucho del trabajo y de los instrumentos de recolección de datos pues se tuvieron que hacer a través de aplicaciones, a través de cuestionarios que eran hechos por Google Drive, etcétera. Tuvimos que buscar muchos recursos de una manera virtual para poder tener y hacernos de información, revisar diario los periódicos, las páginas oficiales del ayuntamiento, del estado, ¿no? Todo lo que iban diciendo, la reglamentación que salió en todo este periodo con respecto a las normas de salud, ¿no? Que cada
semana cambiaban los semáforos, la normatividad en torno a los aforos, en torno a incluso el uso del espacio público como tal. Entonces, partiendo de esto, se hicieron una serie de cuestionarios que se aplicaron tanto a los residentes como a los hoteleros y a los restauranteros. También se hicieron algunas entrevistas individuales, análisis de contenido de los periódicos locales, de los periódicos oficiales, y por supuesto también se hizo un mapeo y registro fotográfico cuando las condiciones lo permitieron, ¿no? Recuerdo esa etapa, íbamos con cubrebocas, caretas, a sacar fotografías, siempre con el gel en la mano, y bueno, era una intención de realmente avanzar en la investigación sin comprometer nuestra salud. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver que todo lo que viene en las siguientes diapositivas, pues es el producto de esta aplicación de instrumentos de recolección de datos. Aquí tenemos en la imagen, ustedes pueden observar, esta es la zona de monumentos históricos de Querétaro. Está delimitada por 4 perímetros. El perímetro A, que ustedes lo ven en color amarillo, es el perímetro donde existe mayor densidad de monumentos históricos. El perímetro B1 y B2 se hicieron, son colonias nuevas porque es Bosques del Acueducto y Carretas. Sin embargo, estos 2 perímetros son expresamente para proteger el acueducto de Querétaro, y el perímetro B3, que abarca todo lo que es el Cerro de las Campanas, pues por los hechos históricos que existieron en torno pues a nuestra historia de la nación. Bueno, pues dentro de estos registros fotográficos vamos a hablar de diferentes unidades de análisis que se estuvieron midiendo en esta investigación. La primera son los espacios públicos de la zona de monumentos histórico de Querétaro. Podemos observar, ustedes pueden ver en estas imágenes como en un principio, a través de Protección Civil, a través de diferentes instancias del ayuntamiento, se dio la orden de cerrar estos espacios. Todas las plazas y jardines estuvieron delimitadas, como lo alcanzan a ver, con traficatambos, con este tipo de mallas naranjas, en donde impedían el uso de las bancas, incluso la convivencia como tal dentro de la plaza. También, como en este sentido hubo mucha pérdida de trabajo, sobre todo los comerciantes, estas personas que normalmente pues viven del turismo, se hicieron algunos programas a través del ayuntamiento en donde los contrataban para jornadas de saneamiento. Entonces, en la imagen que ustedes pueden observar en la parte inferior, pues les daban su equipo, iban con su manguerita, su tanquecito, vestidos con este overol blanco, y ellos hacían cada semana una serie de desinfecciones en todas las áreas públicas abiertas, que bueno, posteriormente ya supimos que también todas estas estrategias que en su momento se hicieron, pues realmente pues no funcionaban, ¿no? O sea, sabíamos, bueno, ahora ya sabemos cómo era la transmisión de la COVID-19 y pues esto no servía de mucho. También se pusieron algunas unidades, este tipo de como ambulancia, movibles, en donde te podías hacer pruebas gratuitas para saber si no tenías COVID en su momento, ¿no? Te hacían ahí la prueba, y bueno, a mí me tocó ver en algún momento cuando hice registros, pues unas filas impresionantes de personas que estaban pues formadas para que se les hiciera la prueba. Esto fue en un periodo de aproximadamente finales del 19, principios de casi el primer trimestre del 2020, cuando las medidas fueron muy, muy enérgicas. En cuanto a la parte de hoteles y oficinas de gobierno, bueno, esto también estuvo controlado, había aforos limitados a número de huéspedes, número de comensales, estaban obligados a poner ciertos letreros, nos recuerdan los tapetes donde tenías que limpiarte los zapatos, el calzado, el gel antibacterial en todas las entradas, ¿no? Incluso había una parte dentro de los hoteles para salir, para entrar y para salir, ¿no? Como áreas de circulación, y pues por supuesto en las oficinas gubernamentales, en todas existía este tipo de señaléticas y de lonas en donde hablaban del uso obligatorio de
el cubrebocas, de la sana distancia, etcétera. Bueno, en cuanto al fenómeno del Airbnb, el Airbnb, por supuesto, es esta aplicación que yo creo que todos conocemos, donde tú puedes rentar un espacio, ¿no? A través de una aplicación. Y bueno, esto venía subiendo como espuma. El Airbnb es un tanto un tipo de comercio no tan leal, en el sentido de que no tiene la misma normatividad que tiene un hotel, ¿no? En donde tiene que sacar su uso de suelo, pagar su licencia de funcionamiento, etcétera. El Airbnb no lo tiene hasta la fecha. En México está muy en pañales, es muy incipiente esta regulación ante el Airbnb, y por supuesto esto permitía que se dieran precios muchísimo más económicos. Yo investigando el tema del Airbnb, pues bueno, los fundadores hablaban de que se empezó a hacer esta app o esta aplicación para rentar habitaciones que fueran muchísimo más baratas, pero que también te permitiera el disfrute del espacio. Por ejemplo, si tú tenías la intención de visitar un centro histórico, pues que te pudieses hospedar en un monumento histórico para que tú vivieras esa experiencia como tal. Empezaron a haber demandas a nivel mundial. Alemania, París empezó a demandar la aplicación por esto, porque no tenía esta normatividad y esta forma de cobrar sus impuestos como tal, ¿no? Y en México no. Cuando entra el tema de la pandemia, yo encontré varias notas que hablaban de que el Airbnb iba hacia abajo, que muy probablemente la aplicación iba a tener que cerrar, que obviamente nadie lo ocupaba, y entonces que estaban teniendo pérdidas, pues, muy grandes. Pero después pasó un segundo momento en donde te permiten ya salir con ciertas restricciones, y entonces la mayoría de las familias que buscaban de una manera distraerse o salir empezaron a utilizar el Airbnb con mayor con mayor frecuencia, perdón. ¿Por qué? Porque decían que si iban a un hotel había zonas comunes donde se podían exponer. Pero si iban a un Airbnb, que podría ser una casa, pues ellos llevaban sus sábanas, sus toallas, y podían tener este control, aunque estuvieran en otra área vacacionando, de no tener interacción con otras personas. Y esto hace que de un registro que se hizo en el 2019 con respecto al perímetro A de la zona de monumentos, en donde se registraron 82 inmuebles que ofrecían el servicio de Airbnb, yo solamente me basé el estudio al perímetro A, y sobre todo enfocado a monumentos históricos, que pues como ustedes saben es mi especialidad. Esto se hizo antes de la pandemia. Para el 2021 esto ya sumaba 140 inmuebles. Y el año pasado hice nuevamente una actualización y ya vamos en 255. Entonces, esto ha hecho que crezca y crezca y crezca como bola de nieve, y se traduce a que todos esos inmuebles han dejado de tener la función habitacional. Y yo hago mucho hincapié en los residentes tradicionales, en la función habitacional, porque si ustedes leen un poquito acerca de los tratados internacionales, de las recomendaciones, ¿no?, de los especialistas en la materia de conservación, y sobre todo enfocado a estos sitios patrimoniales, se sabe que una ciudad que pierde la función habitacional está destinada a la destrucción. Y hay casos severos de otros países donde ha pasado este fenómeno, en donde la turistificación ha ganado. Hablemos de Venecia, por ejemplo, es un ejemplo muy tangible y que todo el mundo podemos observar, y se pierden muchas cosas, y empiezan otros fenómenos a propagarse, como la inseguridad. ¿Por qué? Porque un comercio, sea un restaurante, sea un hotel, tienen cierto horario en donde después de las 8 de la noche bajan la cortina y se retiran. Y entonces hay calles donde se ha aumentado el número de cambios de uso de suelos. Por ejemplo, aquí tenemos Independencia, el Andador 5 de Mayo, 16 de septiembre, en donde ya todo es comercio. Hay muy pocas casas, habitaciones, y se vuelven lugares inseguros. ¿Por qué? Porque el restaurantero, el de la tiendita, etcétera, pues tiene un horario de trabajo en donde después cierra y se retira a su casa, y esos lugares se quedan solos.
y empiezan problemas de inseguridad, ¿no? Ya no hay esa comunicación o ese famoso vecino vigilante o los grupos de WhatsApp de, oigan, estoy viendo un señor que tiene estas características y lo veo como que anda merodeando. Se pierde todo eso. Además de que se pierde todo el patrimonio vivo del que habíamos hablado, ¿no? Los rosarios, las fiestas barriales, las posadas, etcétera, también se pierde, por supuesto. Al comerciante no le interesa eso. Entonces, esto es un fenómeno que no se ha podido controlar, que sigue en aumento y que realmente yo me he dado a la tarea a través de estas investigaciones, como pueden ver en la tabla, de ir marcando cuáles son los inmuebles que ya ofrecen su servicio. Pero si ustedes se meten a la aplicación del Airbnb, ustedes dicen, ay, pues les aparece en qué calle está, pero no les da el número hasta que ustedes hacen el pago. Esto pues para protegerse también. Yo he estado ahí picándole, hemos estado pues monitoreando, más o menos pues ya nos conocemos las formas de las fachadas, ya podemos ubicar más o menos, esta calle está, esta casa está entre esta cuadra, ¿no? Etcétera. Y así es como se ha estado haciendo pues este registro, ¿no? Sería interesante que los funcionarios del ayuntamiento pudiesen hacer algo para normar el Airbnb, porque a final de cuentas, hoy por hoy, repito, no hay una normación. Vamos a la siguiente unidad de análisis. Esto es respecto a los restaurantes y las terrazas. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido? Antes de la pandemia ya había terrazas, por supuesto, no vamos a mentir. Este tipo de terrazas es el uso, literalmente es el uso de la azotea. El problema del uso de la azotea es que cuando son monumentos históricos, la mayoría de estos, pues su sistema constructivo de aquí, que es en Querétaro, pues son muros de adobe. Algunos, los que son de arquitectura un poquito más relevante o grande, tienen mamposterías, algunos tienen corazón de adobe y caras de mamposteo, pero la mayoría es adobe. Las cubiertas son cubiertas de viguería, de madera, sobre enladrillado con terrados. Entonces, estos monumentos, estos inmuebles, cuando fueron construidos, no fueron construidos pensando en una carga adicional arriba en la azotea. Y entonces pasa el fenómeno de que se vuelven inseguros en el sentido de que les están aumentando, porque primero empiezan pues muy modositos con una mesita y una sombrilla, ya después le ponen un barandal, pero ya después tú ves las estructuras de acero con toda, ya se convierte en un segundo o tercer nivel. Y esto significa, acá están todos los alumnos de arquitectura, en una carga viva adicional y una carga muerta adicional. Y entonces, como no hay un cálculo, empiezan las fallas estructurales, empiezan las grietas, empiezan las vigas a vencerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no está calculado para eso. Segundo, cambian los partidos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque no había una escalera para llegar a la azotea. Entonces, ponen la escalera, a veces la atraviesan en el patio central o a veces en un cuarto le quitan la cubierta para poner una escalera que dé acceso a esta parte de la azotea, cambiando las características físicas y formales del monumento histórico. Y recordemos que si nos dieron este nombramiento, la UNESCO, fue por un tema de criterios en donde se habla de la autenticidad del sitio. Y la autenticidad es partido arquitectónico, sistema constructivo, características de fachadas, proporciones de vanos, estilos arquitectónicos, que tenemos barroco, tenemos neoclásico. Todo esto se ve afectado a través de estas, se podría decir, sencillas terrazas, que no lo son. Vean ustedes, por favor, en la imagen, tenemos la calle de Independencia. Esta calle, la primera imagen es de 1940. Vean, por favor, el perfil urbano. La zona de monumentos, la ciudad de Querétaro, era característica tener un perfil muy lineal, muy recto, donde lo que sobresalía realmente eran las torres campanario, las cúpulas, eran los remates visuales, de acuerdo a las ordenanzas de Felipe II. Claro, Querétaro no se pudieron llevar al 100 estas ordenanzas porque ya había un asentamiento prehispánico, pero sí intentaron dentro de la posibilidad cumplir con ciertas características de estas ciudades españolas. Entonces, vean por favor la segunda fotografía en donde vemos cómo se empieza a alterar este perfil urbano.
Y entonces nos encontramos aquí en Gutiérrez Nájera con el famoso búnker verde, que sigue siendo un dolor de cabeza, ¿no? Y que esperemos próximamente poder hacer algo, ¿no? Por ello, pero vean por favor cómo rompe con todas las características. Y en las imágenes que ven en la parte inferior, pues son este tipo de terrazas, unas que tienen cúpulas o que tienen estructuras de acero con techos de policarbonato o imitación de teja, completamente atípico a lo que fue realmente la construcción histórica, ¿no? A los monumentos históricos, a todo el contexto urbano. En el 2021, cuando se hizo un levantamiento del número de terrazas comerciales, y ahorita solamente voy a hablar de las comerciales, porque también podríamos hablar de las terrazas habitacionales, pero no viene al caso en este trabajo de investigación hablar de ellas. Hablemos de las comerciales. Había 42 terrazas que ofrecían servicios de bares, de venta de comida, de venta de bebida alcohólica, con música, ¿no? que generan un problema al residente. Para el 2023, en el último registro que se hizo, estas incrementaron a 85 terrazas. ¿Por qué? Porque ¿qué decían aquellas políticas? Busque espacios abiertos, evite espacios cerrados, y los restauranteros vieron dentro de esto un área de oportunidad. Decían, ok, vamos entonces a ocupar la azotea para cumplir con estas normas y ofrecer que vengan a comer porque es un espacio abierto, ¿no? Y entonces, de repente, de la nada, se propagaron como chimenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues actualmente se tiene mucho trabajo en coordinación con el ayuntamiento, con el Estado y la Federación para encontrar estrategias de confinamiento y entrarle a este problema, que es un problema en el cual entra la parte de los residentes, entra la parte de la propia seguridad del comensal, por lo que les explico en torno a que los monumentos no están calculados para soportar esta carga, y en cuanto a la autenticidad que indica la UNESCO como una ciudad patrimonial. Entonces, son muchos factores que se suman, que se ponen en conjunto y que a final de cuentas, no es que el INAH o el instituto esté negado a la adaptación de ciertos espacios, pero hay un reglamento que habla acerca del uso de las terrazas en donde se dice cuáles son las que sí se pueden aprobar, en donde no hay monumento, en donde no afecta el perfil urbano, en donde realmente hay un cálculo estructural que garantiza que la persona que está arriba no va a sufrir algún daño. Ya hay registros de personas que han fallecido porque ya alcoholizadas se les hace fácil hacer la graciosada de brincar. Y ha habido así notas que han salido en el periódico que se han matado porque alcoholizados bailando se cayeron. Bueno, continuamos. Vamos al patrimonio vivo. Respecto al patrimonio vivo, bueno, pues los queretanos somos personas de muchas tradiciones, de mucha cultura, una de ellas la famosa cabalgata, y bueno, en este momento, en el 2020, pues empezaron a buscar estrategias para poderse llevar este tipo de celebraciones como la Noche de Museos, la cabalgata, el Festival Internacional de Jazz a través de la virtualidad. Y la realidad es que fue interesante ver cómo funcionó esto. La comida de igual manera, ¿no? El Uber Eats y todas estas aplicaciones que te llevaban la comida hasta la puerta de tu casa, pues fue una manera en que pudieron sobrevivir. Por eso hablamos de resiliencia. Si ustedes se meten a la página de Facebook de las fiestas de patronales, ¿no? Pueden ver ahí la cabalgata, que fue muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ir a ver, donde nos vamos a formar ahí en las calles, llevamos a nuestros hijos, ¿no? Para poder estar ahí en el momento que empiezan los carros a desfilar. Pero fue muy interesante. Si ustedes se meten, pueden ver que tiene millones de reproducciones la cabalgata. Y hasta la fecha, ahí está subida ahí y la pueden consultar. Igual, la Noche de Museos, esto permitió también a nivel mundial conocer muchos museos que para las personas que a lo mejor no tenían el recurso de viajar, poder experimentar. Yo recuerdo que incluso en Egipto algunas pirámides abrían recorridos y ustedes podían ir caminando en la virtualidad a ver las tumbas, recorrer estos sitios arqueológicos. Fue súper interesante. Y es más, muchos museos se dieron cuenta que con esto bajaban
el costo de la administración, los costos generales, y algunos decidieron mantenerlos de esta manera. Y fue muy interesante, hubo un gran avance tecnológico en esta área y permitió que la cultura pudiese llegar hasta pues, los espacios de nuestra casa. En cuanto al tema de la visita a los templos, bueno, también ya cuando cambiaron el semáforo, el ayuntamiento permitió con aforos limitados que fueran a misa, también tenían ahí el gel, las bancas las tenían separadas de tal forma que siempre hubiera este espacio, ¿no? De un asiento libre, la parte de las danzas, de los concheros, ustedes pueden ver en la imagen, yo recuerdo que fui a tomar fotografías, todos los concheros danzando con su cubrebocas. Y quien hace ejercicio, no me dejará mentir, es una friega hacer cardio con un cubrebocas. Digo, yo soy una persona que hace ejercicio y hago un deporte de cardio y nos asfixiábamos terriblemente. Y repito, se mojaba el cubrebocas y ya eso no servía para nada, ¿no? O sea, uno intentaba cuidarse de alguna forma, pero sabíamos que pues no era algo que realmente estuviese ayudando. Y por último, bueno, voy a hablar acerca de los residentes, que tanto los he mencionado. Se hicieron muchas entrevistas, alrededor de 100 entrevistas vía plataforma, en la cual se les preguntaban ciertas cosas. Solamente para esta presentación traje un tema porque fueron diferentes puntos dentro de la investigación, pero hablábamos de las desventajas de vivir dentro de la zona de monumentos. El 50% de la población habla acerca de los cambios de uso de suelo, sobre todo refiriéndose a los bares nocturnos. El 19% mencionaba la inseguridad, sobre todo haciendo referencia a la parte de los robos. Tuvimos el acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, sobre todo con la C4, que si ustedes han observado, actualmente hay 85 cámaras instauradas en las esquinas estratégicamente, sobre todo a nivel de pretil, en la zona de monumentos. Ahora ya hasta se pusieron unos botones de asistencia, conocidos coloquialmente como botones de pánico, en donde tú presionas el botón, hay una cámara, inmediatamente tienes comunicación con la C4 cuando hay te encuentras en alguna situación de emergencia. Ellos nos hicieron favor de pasarnos pues ahora sí que los índices y porcentajes con respecto a dónde hay puntos de violencia más marcados, donde han más llamado, donde tienen más llamadas de emergencia, y tenemos dentro de las calles de la zona la Alameda, la calle 16 de septiembre, esquina Próspero Cevega, la calle de Río de la Loza, esquina Reforma, la calle de Independencia, esquina Felipe Luna, Plaza Fundadores, Andador Matamoros, antigua estación del tren, la calle de Mariano Escobedo, esquina Nicolás Campa, y la calle de Cuauhtémoc, esquina Primavera. Estas son donde han tenido mayor número de reportes y bueno, el listado es enorme, nos dieron mucha información, entonces también viene qué tipo de reportes hacen. El mayor número de reportes va hacia violencia doméstica, desgraciadamente, pero también hay mucho robo, sobre todo en la zona de monumentos, robo en vehículo, robo de las personas que van caminando, sobre todo en ciertos horarios donde baja, cuando es muy temprano en la mañana o cuando ya es noche, y sobre todo, por ejemplo, en la calle 16 de septiembre hacían mucha referencia que si ya era noche por esa calle no fueras porque es oscura. Hay algunas calles, Independencia, que por el tema de los árboles que existen, entre la cortina de árboles y el lugar donde se estacionan los coches en cordón, se vuelve algo inseguro porque ya no es visible. Y por ahí está aquí mi esposo y no me dejará mentir, siempre me anda regañando cuando me voy por el lado donde están estacionados los coches y siempre me dice, vete por donde no están los coches porque se vuelven barreras visuales en la parte de la inseguridad. Entonces, bueno, pues esto referido al tema de los residentes y de la inseguridad. Algo que fue interesante en esta investigación es que con el tema de la pandemia, tan siquiera yo pensaba que se iba a incrementar el número de violencia porque muchas personas se quedaron sin trabajo y pues yo decía, pues esto puede ser una detonante para robar, etcétera, y no, bajó el número de porcentaje de violencia cuando disminuyó el número de aforo de las personas que caminaban por la zona de monumentos. Bueno, pues ya como reflexiones finales,
quiero comentar que pues la COVID-19 vino a modificar la forma de vida a nivel mundial, trayendo consigo cambios en las dinámicas sociales de la vida, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito económico, y esta epidemia obligó a la sociedad pues a buscar nuevas formas de vida, ¿no? Todos seguimos trabajando, todos vimos la manera de seguir, ya sea por guardias, un día tú, un día yo, vamos por los expedientes, nos regresamos a la casa, atendemos de forma en el Zoom, a ver, señor, enséñeme su casa y a ver, sáquele aquí el video, pero seguimos trabajando, buscamos la manera, seguimos estudiando a través de plataformas, ¿no? Dando clases, pues desde sus habitaciones, conocí las habitaciones de muchos alumnos, ¿no? Cuando abrían su cámara y pues veía ahí sus cuartos, ¿no? Pero seguimos avanzando y hubo un ejemplo de resiliencia. De las 10 ciudades mexicanas Patrimonio Mundial han tenido a nivel turístico una de las afectaciones más grandes, nunca antes precedida. Los gobiernos locales han tratado de implementar estrategias de recuperación, pero la realidad fue que mientras la pandemia continuó, fue difícil recuperarse. Actualmente, si ustedes ven en DataTour el tema de la afluencia turística, regresamos a como estábamos antes, ¿no? Ahorita ya no hay miedo, se volvieron a recuperar, incluso algunos hasta han subido el número de porcentajes. El concepto de la resiliencia para el turismo de estas ciudades patrimoniales pues aplica claramente al buscar nuevas formas de transmitir la cultura al turismo a través de estas plataformas virtuales. Las alternativas de programas y eventos virtuales permitieron la continuidad de algunas de las tradiciones y fiestas más importantes. Dentro de la investigación también se vio que hubo padres que nunca dejaron de hacerlas, sus fiestas, y las hacían a puertas cerradas. Es más, supimos la historia de algunos padres que fallecieron a causa de que no quisieron dejar de hacer sus celebraciones. La gestión urbana integral, este concepto tan recurrido en los planes de manejo de los sitios patrimoniales, pues presentaba uno de los retos más importantes. Podría haber sido el parteaguas para realmente tener un plan de manejo que pudiese tener un turismo cultural controlado. Sin embargo, pues no pudo con realmente la problemática, y realmente ustedes observan las mismas dinámicas, es más, algunas se han agudizado más, como el tema de la gentrificación. Los residentes pues manifestaban su preocupación por la problemática mundial de salud. Sin embargo, es evidente que estos mismos se beneficiaron con algunas de las medidas que tomó el gobierno en el control del turismo. Muchos de ellos pudieron descansar sin el ruido de los bares o la obstrucción de sus cocheras por automóviles mal estacionados. De igual manera, la restricción de conciertos y eventos masivos presenciales benefició a los residentes que pues buscan este descanso. La pandemia pudo ser una de tantas oportunidades para replantear el buen manejo de las ciudades patrimonio mundial, para equilibrar pues los diferentes usos que tienen estos espacios, ser realmente equitativos y hablar de una balanza. Sin embargo, pues no sucedió, y no sucedió porque las políticas públicas que se implementan desde la federación siempre han optado por el turismo y no por el que habita el sitio patrimonial. Y bueno, pues con esto termino, les agradezco su tiempo y bueno, pasamos ahora pues al tema de las preguntas. Gracias, Carlos. Muy bien, vamos a tener una ronda de preguntas, de comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, les van a repartir una pequeña hojita para que nos hagan favor de apuntarla. Y a nuestra audiencia que nos ve por Facebook Live, también estamos abiertos. ¿Tiene alguna pregunta, comentario para la doctora Tania Padilla? Sí, le van a pasar una tarjetita. Ah, ya. Pau. Aunque no tengan que. Ok. Ok, la pregunta es que ¿por qué no se han caído algunas construcciones que fueron hechas con muro de adobe, aunque no tengan carga? Muy bien.
Los sistemas constructivos del siglo XVIII y XIX, sobre todo, trabajaron mucho con el tema del adobe. El espesor de este tipo de muros va normalmente, de acuerdo a la época constructiva, va de 1 metro, 1,20, y los más pequeños ya del siglo XIX bajan un poco a 0,80 metros. Esto hace que mientras el muro presente sus aplanados, mientras el muro se encuentre en este sentido, digamos, conservado, puedan durar muchos siglos. Tal es así que hablamos de inmuebles del siglo XVIII y XIX. Desgraciadamente, sí es verdad que cuando pierden la cubierta, cuando la cubierta colapsa, el muro queda suelto porque el sistema constructivo trabaja a través de los muros y la liga, que es la cubierta que amarra los muros. Y a veces es cuando empezamos a ver problemas de desplome, el muro se inclina hacia algún lado porque perdió la cubierta. Sin embargo, la realidad es que a mí me toca el proyecto de viviendas en abandono. Cada año hacemos un recorrido para identificar qué inmuebles se encuentran en estas condiciones. Y tengo, bueno, desde que entré al INA, yo pues ya tiene bastantes años, 14 años que entré al instituto, que cada año hago este estudio. Y hay algunos inmuebles que no han salido de la lista, otros sí, qué bueno, ¿verdad? Pero hay algunos que no, que siguen ahí, con todo y que no tienen cubierta. Pero esto es porque preservan todavía el aplanado y el muro de espesor del adobe es ancho y esto permite que se mantenga. ¿Cuándo se pone en riesgo el muro? Cuando pierde el aplanado, porque el adobe pues es tierra, es paja, es un mortero que se hacía, que fabricaban, ¿no? Las mismas personas lo hacían, y cuando pierde el aplanado, con la lluvia, con el asoleamiento, se empieza a disgregar. Sobre todo cuando llueve, pues como es lodito, se empieza a deslavar el muro y ahí ya tenemos problemáticas. Hemos hecho algunas acciones para inmuebles en abandono en conjunto con Protección Civil y la Delegación del Centro Histórico de Querétaro. Casi 2 o 3 inmuebles atendemos por mes, en donde a través de los diferentes niveles de gobierno hacemos dictámenes, llevamos a personal de la Delegación del Centro Histórico que nos apoya a poner morteros de cal para evitar que el muro se siga disgregando y se siga perdiendo. Eso es lo que hemos estado haciendo, porque la realidad es que de estos inmuebles que hablamos de inmuebles en abandono, el 80% que vimos en catastro y en el registro público de la propiedad están intestados. Esa es la problemática pues muy puntual que tenemos, que no hay un propietario como tal. Hay otros que por supuesto tienen la idea de que cuando se caiga van a poder construir lo que quieran. Bueno, aquí lo comentamos para que lo escuchen en nuestra audiencia online. Cuando un monumento se cae, no se puede construir otra cosa, se tiene que reconstruir. Nosotros tenemos ahí en el INA un catálogo de monumentos donde tenemos todos los partidos arquitectónicos, los sistemas constructivos y los materiales con los que fueron hechos cada monumento que está registrado. Cuando se llegan a caer y nos dicen, es que queremos hacer aquí un estacionamiento o queremos hacer aquí una casa contemporánea, pues como es un monumento se les pide la reconstrucción con materiales y sistemas constructivos y el partido arquitectónico tal cual era. Y de nada. Del cubrebocas. ¿Cómo? Del cubrebocas. Dice, ¿ves alguna alternativa a las terrazas que hay hacia Cada terraza se tiene que hacer un análisis. En los monumentos históricos no hay recetas. Hay que hacer un análisis puntual de cada inmueble y ver las características físicas, formales, sistemas constructivos, materiales para poder determinar. Hay algunas que la solución es retirarlas. Sobre todo las que, repito, pues están hechos los muros de adobe y las cubiertas de viguería, pues no se puede alterar. No se puede decir, ay, pues le ponemos un marco rígido de acero y le ponemos unas zapatas y unos castillos, porque eso pues cambia completamente la autenticidad del monumento, deja de ser el monumento histórico y pierde su relevancia.
Hay otras que sí se pueden, repito, hay un reglamento que ya lo habla acerca de cuáles son las terrazas que sí se permiten, toda vez que no sean visibles desde la calle, que no altere el perfil urbano y que, por supuesto, pues, no estén colocadas encima del monumento histórico. Entonces, pues sí es revisar inmueble por inmueble para poder determinar cuál es la solución a cada una de ellas. Tenemos otra. Dice, cuando un bien inmueble que es patrimonio es adquirido por extranjeros, ¿existe alguna regulación para que cubra con medidas que no transgredan su funcionamiento? Antonina. Sí, bueno, cualquier propietario, está la Ley Federal de Monumentos Históricos y cualquier propietario, sea originario de México o sea un extranjero, está sujeto a la normatividad. No puede, por ser extranjero, cambiar las características físicas del monumento. Y bueno, hemos tenido casos donde ha pasado y pues también se ha suspendido, se ha llevado el proceso y han tenido que restaurar el monumento de acuerdo a sus características. No por ser extranjeros tienen un trato diferente. Claro. Esta dice, aplicar una política de uso de suelo mixto podría facilitar la adaptación de los residentes al proceso de turistificación y o gentrificación. En caso de que no, ¿qué otra estrategia se podría abordar? Sí, esto es muy interesante porque la realidad es que cuando uno se pone a estudiar un poco la historia de cómo fue la fundación de la ciudad de Querétaro, pues eran usos mixtos. La mayoría de las casas tenían en la primer crujía una tienda, vendían algo, y en las siguientes crujías pues tenían la función habitacional. El uso mixto siempre ha existido y siempre ha ayudado a proveer de recursos para incluso tener el monumento restaurado en buenas condiciones. Entonces, realmente los usos mixtos no son mala idea. En el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales prevé el uso mixto, solo es hablar de porcentajes, porque a veces se confunde y piensan que el uso mixto es inversa, ¿no? O sea, todo el inmueble, el 80% del inmueble comercial y el 20% habitacional, y es al revés. Siempre priorizar la parte de la función habitacional y dejar, si se puede, adaptarse las primeras crujías a un uso comercial, siempre y cuando no cambie las características físicas y formales del monumento, porque muchas veces nos dicen, pero voy a demoler aquí, voy a abrir acá, y la que era ventana la voy a hacer puerta para... Hay formas, nosotros ya hemos encontrado a través de los partidos arquitectónicos que existen en Querétaro, algunas alternativas, colocar rejas que delimiten la parte comercial de la parte habitacional. Sí hay manera, sí hemos dado autorizaciones para ello. Y bueno, ahorita la realidad es que también este plan de desarrollo urbano ya está un poquito más, tiene mayores candados en cuestión a los cambios de uso de suelo, porque ha habido mucho trabajo en coadyuvancia con el ayuntamiento y han puesto ya más candados para evitar estos cambios de uso de suelo. Muy bien. Una más. ¿Qué uso le van a dar a las casas abandonadas? Porque hay muchas personas necesitadas de vivienda y personas solas. Sí, bueno, aquí el tema es que a final de cuentas son propiedades privadas. Yo he estado monitoreando a través del Registro Público de la Propiedad la situación y hay muchas que están en demanda, que están en juicios testamentarios y bueno, la intención es, nos hemos acercado a través incluso de mandar oficios combinando a la intervención y restauración de las propiedades. La realidad es que sí hay una manera de expropiar inmuebles, pero normalmente eso pasa cuando se requiere para una función pública. Cuando hay ahí no sé, que se pueda poner alguien, una oficina de gobierno o algo que genere el interés público de muchas personas. El dato es que este tipo de casas, la mayoría de estas casas que están en estas condiciones son casas muy chiquitas. Es la arquitectura popular, es el tejido urbano que conforma la zona de monumentos. Entonces, también muchas veces pues no le quieren entrar a hacer expropiación de esos inmuebles, pues porque realmente no tendrían un uso como tal público. O sea, privado sí, pero a final de cuentas pues nosotros somos casi todas las políticas que van, los programas y demás, van para el beneficio público.
Incluso también hay programas que entran de restauración de calles, de andadores, de plazas, pero todo va hacia la parte pública. Y cuando hacen proyectos de imagen urbana, únicamente atienden la parte de la fachada, porque sus mismas leyes los mismos reglamentos de operación no permiten intervenir hacia adentro de la propiedad. Por ahí hemos encontrado 2 o 3 salidas, algunas alternativas donde nos han permitido, a través de negociaciones, intervenir aunque sea la primera crujía. Pero más allá de eso, no hay forma porque las mismas reglas de operación no lo permiten. Creo que tenemos todavía una última pregunta que viene en camino. Sí, hablando de inmuebles abandonados, ¿no será más importante preservar? Sí. Preservar su cualidad de ser habitable, más allá de ser un monumento. Se estaría preservando un esquema de centro histórico deshabitado. Sí, claro que sí. Nosotros siempre hemos apostado por la conservación de la función habitacional. Pues realmente todos los trabajos de investigación, al menos que yo realizo, van siempre tendientes a defender al residente. También estamos abiertos, sabemos que las tecnologías, las necesidades y demás, pues son cambiantes y no podemos dejar, repito, como una escultura o como una momificación al monumento. Hemos permitido adaptaciones, pero hay adaptaciones o hay criterios de restauración en donde sí se permite, por ejemplo, permitimos que se construyan espacios, a lo mejor la familia creció y ese inmueble tiene dentro de la construcción solamente 2 habitaciones y la familia ocupa 4, permitimos que en la parte del patio, lo que era el huerto, se pueda construir una casa contemporánea siempre y cuando se separe del monumento. Esto se permite. También cuando nos dicen no tenemos recursos para cambiar o sustituir la cubierta de viguería porque es muy cara las vigas de madera, permitimos que se utilice vigueta y bovedilla. Es un sistema constructivo, una losa de las más económicas, pero que a nosotros nos funciona porque la vigueta y bovedilla trabaja de la misma manera que la viguería de madera. Entonces, sí hemos permitido de muchas maneras, incluso a través del servicio social de los alumnos que van a apoyarnos del TEC, de la UAC, ahí al INA, hemos también ayudado a personas que nos dicen, es que no tengo bien poquito recurso y si contrato un arquitecto para que me haga el proyecto, pues ya me gasté ahí el dinero en eso. Entonces, con los chicos de servicio social o de residencia profesional les ayudamos a hacer los proyectos para que realmente su dinerito pues inviertan en hacer el proyecto, el cambio, de la sustitución de la cubierta. Siempre intentamos que se preserve esta función habitacional, eso es como nuestro objetivo número 1. Y sí intentamos, pues, de cualquier manera ayudarlos, ¿no? A través de protección civil, a través de diferentes instancias del ayuntamiento, que ayudamos cuando, por ejemplo, hace 2 semanas nos habló un propietario de una casa que le creció un árbol en la azotea y el árbol creció de esos árboles que pues crecen muy rápido y nos decía, es que yo no tengo recurso para quitarlo, pero me da miedo que pues el peso del árbol venza la cubierta. Y fuimos con Protección Civil, con la delegación del Centro Histórico, y retiraron el personal de ellos, retiró el árbol, nosotros orientamos cómo hicieran el corte para que no fueran a dañar la cubierta, y ese tipo de trabajos pues hacemos, apoyamos. Muy bien, si no hubiera otra pregunta o un comentario, pues queremos agradecer a la doctora Ana Padilla por esta excelente conferencia de esta tarde. Agradecer también su presencia tanto aquí en el auditorio del Museo Regional de Querétaro como a nuestro auditorio en Facebook Live y al mismo tiempo invitarlos para que nos acompañen el próximo martes, 8 de octubre a las 6 de la tarde
vamos a tener una conferencia sobre cazadores recolectores y historia prehispánica. Sin más, por el momento, bueno, pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y hasta la próxima. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.